para que puedan estar atentos con eso. Las indicaciones para las clases ya las puse en el chat, pero para comentarles que el audio está desactivado y si quieren realizar alguna pregunta o tienen alguna duda, deberán escribirlo por el chat o levantar la mano.
Buenas noches para los que se acaban de unir recién a la reunión. Informarles que la sesión está siendo grabada para que la puedan revisar después de la clase y en caso tengan alguna duda o pregunta, levantar la mano o escribir por el chat para que se les pueda ceder la palabra. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Siendo ya las 8:10, vamos a dar inicio al curso de Power BI. Si me pueden confirmar ahí, Yamir o Edgar, que se escucha mi audio, porfa. Se escucha todo normal. Ok, listo. Entonces empezamos. Bueno, buenas noches con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dar inicio al curso de Power BI aplicado a la eficiencia energética. Me presento, mi nombre es Giancarlo Castillo. Estoy en el último año de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica en nuestra casa de estudios en la UNI. Y bueno, como he estado en mis últimos ciclos, he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de poder realizar mis prácticas preprofesionales. Y bueno, he podido desenvolverme en el campo de la energía. He estado en el área de mantenimiento en Primax y es ahí donde he podido eh, entender y me han enseñado sobre eficiencia energética. Y bueno, gracias a que he estado aprendiendo el curso de Power BI, he podido, digamos, engranar. Entonces, la idea de este curso es poder compartir un poco las experiencias que hemos estado aprendiendo y poder transmitírselas a ustedes, ¿no? Entonces, bueno, como ya me presenté, no sé si cada uno podría presentarse por el chat, poner tal vez su ciclo o su carrera para ir conociéndolos un poco más, para ver si ya están a punto de egresar, recién están siendo cachimbos o están en ciclos intermedios. A ver. Entonces, bueno, este curso nace en colaboración de CEDIME y el Centro de Proyección Social y Responsabilidad de la FIN. Entonces vamos a dar inicio. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, ¿me confirman por favor si ya se puede ver mi pantalla? Para empezar. ¿Sí se ve cierto, Yamir? Sí, sí se puede ver, Giancarlo. Ok. Bueno, entonces este curso en realidad está dirigido para estudiantes de las carreras de ingeniería. Puede ser ingeniería eléctrica, mecánica eléctrica y afines, ¿no? Y la idea de este curso es, bueno, aprender tanto el software como es el desarrollo de los famosos dashboards, pero también puedan aplicarlo a la eficiencia energética, ¿no? Y tal vez no solo quedarnos ahí, ¿no? Sino tal vez puedan aplicarlo o ampliarlo en el campo o sector en el que se quieran desenvolver en su futuro, en su futura carrera profesional, ¿no? Entonces, he preparado estas pequeñas láminas donde vamos a revisar algunos datos de por qué el software de Power BI es tan importante y ha cobrado tanta relevancia, ¿no? Entonces, por el lado izquierdo van a ver, supongo que sí lo conocerán, el logo de LinkedIn y de Boomerang. Entonces, vamos a ver algunos datos estadísticos por la parte de la empleabilidad, ¿no? Entonces, LinkedIn en el 2023 hizo un reporte, hizo un levantamiento de información donde destaca que Power BI está en las 5 habilidades más demandadas, tanto en el sector de datos y de operaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros aprendemos el software, podemos subir nuestro nivel de empleabilidad lo más alto que podamos y así ser atractivos para el mercado, ¿no? Tal vez así conseguir nuestra primera práctica, nuestro primer empleo o lo que fuese, ¿no? Por otro lado, también tenemos a Boomerang. Boomerang, ¿qué nos dice? Nos dice que más del 60% de ofertas en el sector tanto de operaciones, mantenimiento, supply chain,
o afines solicitan conocimientos en Power BI. Entonces, como podemos ver desde el lado del empleo, de nuestra futura práctica preprofesional o profesional, vamos a encontrarnos que necesitamos aprender este software para poder insertarnos en el mercado laboral, ¿no? Y obviamente dentro de cuando estemos en la empresa lo vamos a usar, ¿no? Por otro lado, también les he tratado de compartir unos datos estadísticos. En la parte derecha lo van a encontrar. Uno de ellos es por la consultora McKinsey & Company, que es una consultora muy grande, la cual nos dice que cuando se implementa todos estos sistemas de monitoreo, toma de decisiones basadas en datos, las empresas pueden llegar hasta tener un 25% de ahorro en tiempos de análisis y de reportería manual, ¿no? Por otro lado, también tenemos otra consultora que nos da otro dato estadístico impactante y nos dice que más del 80% de las grandes empresas utilizan las herramientas de Business Intelligence, que bueno, ahí tenemos Power BI y otros softwares, ¿no? Para la toma de decisiones. Entonces, si nosotros estamos apuntando en nuestro futuro a llegar a una gran empresa, la estadística no nos miente. Sí o sí, vamos a ya sea desarrollando Power BI, viendo un Power BI, dirigiendo a personas para que desarrollen un Power BI, pero la estadística nos dice que sí o sí nos vamos a topar con Power BI, sea la situación que fuese, ¿no? Entonces, todas estas datos que les he traído, información valiosa, muestra por qué Power BI es relevante en el mundo empresarial y por qué cobra relevancia para nosotros, ¿no? Futuros profesionales. Por otro lado, también les he preparado otra lámina de eficiencia energética con datos similares. Entonces, para ello quiero empezar por la parte superior izquierdo con la IEA, que es la International Energy Agency, la cual nos da una proyección hacia el futuro, hacia el 2040, y nos dice que el 40% de la reducción del dióxido de carbono vendrá de la eficiencia energética. Entonces, para aquellos que tal vez estén apuntando a carreras de cuidado del medio ambiente, piensan dejar un impacto positivo en el planeta, entonces ténganlo por seguro que van a tener que empaparse o aprender esta metodología que es la eficiencia energética, ¿no? Por el lado del Perú tenemos al MINEM, el cual también nos dio otra proyección, y el MINEM nos dice que en caso de nosotros aplicar esta cultura, esta gestión de eficiencia energética, vamos a lograr un 25% de ahorro en las industrias peruanas. Entonces, si nosotros tal vez cuando ya estemos trabajando en una industria y querramos bueno, que hemos aprendido esta metodología, vamos a generar ahorros energéticos, lo que se traduce en ahorros en la facturación, en el consumo energético que nos viene en el recibo, y lo que se traduce en ahorros económicos para la empresa, ¿no? Entonces, esto puede incluso traernos ventajas para nuestra carrera profesional, ¿no? Ascensos, aumento de sueldo, etcétera, ¿no? Y bueno, desde el lado del planeta, el ahorro de recursos, la reducción del dióxido de carbono, todos los beneficios que todos conocemos, ¿no? Por el lado normativo que tenemos ahí a la derecha, en la esquina superior derecha, les he compartido ahí una ley y su decreto supremo, donde vemos que el Perú sí es promotor e impulsa todo este tema de la gestión de eficiencia energética, ¿no? Mediante auditorías, gestión del consumo y etcétera, ¿no? Entonces ahí les he compartido para que puedan revisar con mayor detalle. Por otro lado, tenemos otro dato estadístico que muestra que las empresas que ya tienen implementadas y desplegadas, la ISO 50001, que es la ISO de gestión de energía, ellos reportan un 10% hasta 30% en su facturación de energía, ¿no? Entonces, lo mismo que les comenté, ¿no? Estos ahorros se traduce desde el punto de vista empresarial en ahorros económicos, ¿no? Ahora, ya que hemos visto todos estos datos, tanto de Power BI y eficiencia energética, vamos a ver cómo se engranan ambos. Entonces, primero vamos a definir qué es la eficiencia energética. Para ello, vamos a tomar el concepto de eficiencia.
¿qué es la eficiencia? Es algo que escuchamos prácticamente durante toda la carrera, pero en realidad, ¿qué es la eficiencia, no? La eficiencia es básicamente la utilidad que obtenemos a partir de una inversión. En el campo de la energía, de la eficiencia energética, vendría a ser una industria, un sector, un país, un objeto, un universo, el cual tenga un servicio o un producto en el cual le genere utilidad, pero para esto necesite de un sistema que demande que sea suministrado con una cantidad de energía. Entonces, el ratio o la división, la comparación entre la utilidad del servicio o el producto producido entre la inversión de cantidad de energía utilizada, le vamos a llamar la eficiencia energética. Ahora, ¿cómo contribuye Power BI a la eficiencia energética? Bueno, mediante Power BI, como ya lo deben haber visto, dashboards en realidad es el primer paso o es una herramienta que nos va a permitir monitorear y darnos una visual de todos nuestros parámetros eléctricos. Tal vez energía activa, energía reactiva, potencias, factores de potencia, etcétera, ¿no? Entonces es realmente una herramienta que lo utilizamos para complementar toda la gestión de eficiencia energética, ¿no? Entonces, ahí yo les he dejado de imagen un pequeño dashboard que han hecho donde comparan la generación con la demanda en el país de Reino Unido, ¿no? Entonces ahí para que lo puedan ver. Y bueno, también les dejo la primera frase, una frase, perdón, que medir es el primer paso para ahorrar. Entonces, todas estas mediciones que nosotros realizamos, que pueden ser con sensores, etc., hay toda la tecnología que se tiene que implementar, en realidad necesitamos visualizarlo y convertirlo en una información mediante un dashboard y con eso poder tomar las decisiones en pro de la eficiencia energética, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona Power BI? En realidad, como les mencioné, el entregable, lo que nosotros vemos es simplemente un dashboard, ¿no? Una imagen, una lámina de un dashboard, ¿no? Pero tiene todo un proceso por detrás, el cual se compone básicamente de 3 etapas. La primera etapa es la etapa de extracción. Y como su nombre lo dice, vamos a extraer los datos de una base de datos. Pueden haber bastantes bases de datos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un simple y común Excel, podemos tener en otros casos PDFs, documentos, o en otros casos podemos tener sistemas, como por ejemplo SAP, algunos otros ERPs, como de Fontana, etcétera, ¿no? Entonces, podemos tener unas bases de datos que también puede ser tal vez SQL, y lo que nosotros hacemos es conectar el Power BI a esas bases de datos y extraer lo necesario que nosotros querramos. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos una base de datos de los últimos, la última década, perdón, de consumo de energía de una industria, por ejemplo. Pero nosotros solo necesitamos el último año, tal vez, para hacer un reporte anual. Entonces, de toda la base de datos, que es inmensa, solo nos conectamos y extraemos el último año, ¿no? Entonces, esa sería la primera parte. Ahora, el segundo proceso, como lo pueden ver en el medio, es la transformación. La transformación nos dice que cuando nosotros tenemos una base, cuando ya hemos extraído una base de datos, una parte de una base de datos, nosotros necesitamos realizar ciertas maniobras, ciertos artificios para transformar y modelar y dejar una plantilla para nosotros utilizar de la mejor manera posible los datos que hemos extraído, ¿no? Por ejemplo, de nuestra base de datos, del ejemplo que estaba dando, tenemos una base de datos de 10 años, ¿no? Pero nosotros solo queremos tal vez el último año. Y cuando ya la hemos extraído, ahora nos toca el proceso de transformación. Y por ejemplo, vemos que
en la columna que debería ser los meses, vemos que tenemos los números. Tenemos 1, 2, 3, hasta el 12. Y tal vez nosotros no lo queremos de esta forma, ¿no? Les estoy dando el ejemplo más fácil. Simplemente lo queremos, de la forma como conocemos, ¿no? El nombre de los meses. Entonces, vamos a hacer una transformación de número, de mes número, a nombre mes, ¿no? Entonces, eso simplemente podría ser un paso de transformación. Es un paso básico. Ahora, cuando ya hemos transformado, hecho todas nuestras maniobras y artificios con nuestra base de datos ya extraída, lo que hacemos es la carga, que es el último paso, load. Con este paso ya nosotros estamos listos para realizar las distintas tablas, gráficos o KPIs que conozcamos o definamos en la empresa donde laboremos, y así con estos ya predefinidos podamos generar nuestros dashboards, ¿no? Entonces, en resumen, como les comenté, son 3 pasos: la extracción de una base de datos, la transformación, donde damos forma a lo que queremos presentar, y la carga, que es el último paso, donde ya podemos generar este ecosistema, donde podemos generar nuestras tablas, nuestros gráficos, nuestros KPIs y etc., ¿no? Entonces, en ese sentido, Power BI, como les comenté, necesitamos una fuente de datos, ¿no? Para eso también les quiero poner un pequeño problema para desarrollar esta habilidad de análisis de datos. Es un problema sencillo en realidad. La pregunta básicamente es: ¿quién es el top consumer del primer Q? Entonces, para ahí ponerlos al tanto, básicamente sería: imaginemos una industria, ¿ok? Que tiene distintas plantas en Latinoamérica, que puede ser en Perú, en Chile, o en Ecuador y en Bolivia, ¿no? Y nos han pasado un Excel donde tenemos también adicional los meses y tenemos una columna de consumo, ¿no? Entonces ahí tenemos los consumos por meses y del país. Entonces, lo que nos está preguntando es quién es el que consume más, ¿no? Entonces ahí les voy a dejar un tiempo para que puedan responder. Si ves Perú, Chile, Ecuador, Bolivia. Entonces, como les dije, en realidad simplemente es detectar del primer trimestre del año quién es el que consume más energía, ¿no? Entonces ahí les voy a dejar un tiempo para que piensen o analicen. Si pueden poner las respuestas en el chat, a ver, para poder pasar con la solución. Es una solución básica, pero para desarrollar este ejercicio de análisis de datos, por la cual estoy presentándoles este problema, ¿no? Entonces, para los que recién se acaban de unir, estamos viendo un pequeño problema para desarrollar la parte de análisis de datos. La pregunta básicamente tiene un contexto de una industria que tiene distintas fábricas o plantas en Latinoamérica, y uno de esos, y son en 4 países, ¿no? En Perú, en Chile y en Ecuador y en Bolivia. Y nos han pasado un Excel, digamos una tabla, donde tenemos el consumo por mes. Entonces, nos están preguntando de los 3 meses, es decir, que sumemos enero, febrero, marzo para cada país, quién es el que consume mayor energía, ¿no? Entonces, si lo pueden poner por el chat, si ya tienen la respuesta, o si no, continuamos con la solución, ¿no? A ver. Bueno, como podemos ver, en realidad es un problema sencillo en el razonamiento, pero al momento de que nosotros lo que querramos ejecutar y resolver, tenemos que hacer una suma, ¿no? Sumar el consumo de enero de Perú, por ejemplo, sumarlo con febrero, sumarlo con marzo,
y tenemos el consumo en el primer Q de Perú. Y así con los demás países, ¿no? Y luego comparemos y así determinamos quién es el mayor, ¿no? Entonces, esta rutina, como vemos, no es directa, ¿no? No a simple vista, cuando vemos una tabla, podemos determinar quién es el que consume más o el que consume menos. Pero ¿qué herramienta nos permite a simple vista determinar quién es el que consume más y el que consume menos? Entonces, para ello les he traído este gráfico donde la tabla la llevamos, valga la redundancia, a un gráfico y ahí a simple vista ya podemos determinar que Perú es el top consumer del primer Q, ¿no? Entonces, y también podemos determinar que Chile es el que ha consumido menos energía, ¿no? Entonces, como les dije, este es un problema sencillo, digamos, de la parte de razonamiento, pero en el momento que lo queremos ejecutar, vamos a tener que realizar una serie de pasos y la comparación es que con los gráficos nosotros podemos tener la información en un 2x3, ¿no? Entonces, eso lo que les quería mostrar, que los gráficos tienen esta rapidez en darnos la información, ¿no? Con este gráfico nosotros podemos llegar a la conclusión de que Perú es el país de Latinoamérica en esta industria donde se consume más energía. Y Chile es el país de esta industria donde menos se consume energía, ¿no? Entonces, voy a poner otro problema para ver también el análisis de datos. Entonces, ahora lo que he hecho es, ok, ya nos habían dado la planta, el país, nos habían dado el mes, nos habían dado el consumo también, pero ahora nos van a dar un dato adicional de la fábrica. Imaginémonos que la fábrica produce chocolates, ¿ok? Entonces produce chocolates. Y nos han dado la información de producción en toneladas para cada mes y de cada país. Entonces ahora nos preguntan, ¿quién es el top performer? Es decir, ¿quién es el más eficiente del primer Q? Entonces acá la pregunta es, ok, sé que si voy a utilizar una tabla, no me va a convenir estar haciendo sumas, comparando uno con el otro, etcétera, ¿no? Todas las operaciones que vimos. Lo que me va a convenir es utilizar un gráfico. Pero ahora la pregunta es, ¿qué tipo de gráfico? Porque si utilizo, como lo vimos en la anterior, un gráfico de barras, me va a salir algo como esto. Entonces, este es el gráfico adecuado para poder responder a la pregunta. No, ¿cierto? Porque ahí solo vamos a tener las comparaciones entre el consumo de energía que está de color gris y el consumo y la producción en toneladas que está en color rojo, ¿verdad? Entonces, otro punto que también les quisiera hacer reflexionar es que, ok, las tablas, si yo quiero analizar la información, quiero responder las preguntas que me hagan, necesito llevarlo a un gráfico. Pero también tenemos que llegar a otro nivel, que no todos los gráficos son los adecuados. Entonces necesitamos para cierto tipo de preguntas, para cierto tipo de información que queramos recolectar, necesitamos cierta cantidad de gráficos, ¿no? Entonces ahora el gráfico para que da solución a esta pregunta es un gráfico de dispersión. Entonces, no sé si ya conocían este gráfico antes, es un gráfico de puntos, ¿no? Entonces, este gráfico, ¿por qué nos da la solución al problema? Primero vamos a entender cómo es que funciona este gráfico de dispersión, se llama. Anótenlo, porque es muy usado en los dashboards. Entonces, en este gráfico lo que se necesita es comparar dos variables, dos unidades, dos magnitudes, como le querramos llamar. En el eje horizontal, en el eje X, se utiliza nuestra variable independiente, ¿correcto? Siempre en el eje X ponemos nuestra variable independiente,
que puede ser el tiempo, la posición, etcétera, ¿no? Como según el contexto que estemos desarrollando. Para este caso, estamos poniendo en el eje X la producción de la industria. ¿Por qué estamos poniendo en el eje X la producción? Vamos a ver el eje Y. En el eje Y o en el eje vertical se pone la variable dependiente, es decir, la variable que depende de la variable independiente, ¿no? O sea, que el eje vertical depende del eje horizontal. Ahora, ¿por qué el consumo de energía dependería de la producción? ¿Y por qué no al revés, no? ¿Por qué la producción no dependería del consumo de energía? Bueno, vamos a poner distintas casuísticas. A ver. Suponiendo que tengamos la suficiente energía para que una industria funcione y produzca, en este caso, chocolates, en ese caso, la producción no dependería necesariamente de la energía, ¿no? Porque si todo tenemos la disponibilidad energética, es decir, no vamos a tener cortes de luz, no vamos a tener poca potencia, todas las mayores condiciones favorables en temas de energía. Solo va a depender la producción de otros factores, como por ejemplo, que tengamos personal, que funcionen los equipos, que hayan las materias primas, que haya la logística de transporte, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, si nosotros consideramos un escenario ideal donde la energía siempre esté disponible, la producción no necesariamente dependería de la energía o no dependería de la energía. Ahora, si lo analizamos al revés, por ejemplo, la producción. Si nosotros aumentamos la producción de la industria, la energía aumentaría o disminuiría. El consumo de energía aumentaría, correcto. ¿Por qué? Porque si se aumenta la producción, quiere decir que estamos aumentando los tiempos de operación de la planta o fábrica, estamos aumentando los turnos tal vez, estamos aumentando los tiempos de operación de los equipos, estamos prendiendo los equipos, apagándolos, utilizándolos por un tiempo más prolongado, ¿no? Entonces, eso involucraría tener más potencia por un mayor tiempo y nos generaría mayor energía. Entonces, a mayor, digamos que una industria produzca o produzca mayor toneladas de chocolates, vendría acompañado de un mayor consumo de energía. Y analicemos el caso contrario. Si nosotros producimos menos, o sea, utilizamos menos turnos de trabajo, utilizamos menos tiempo los equipos, prendemos menos tiempo los equipos, entonces va a generar que mi energía también disminuya. Entonces, en ese caso vemos que la producción es una variable independiente porque, como les dije, puede depender de otros temas como falta de personal, equipos en mal estado, falta de insumos, problemas de calidad. Entonces, sí, el consumo de energía sí dependería de la producción, ¿no? Ahora, como ya sabemos, tenemos esa dependencia, nosotros lo podemos graficar en el eje X a la variable independiente, que sería la producción, y en el eje Y podríamos graficar al consumo, ¿no?, de energía. Entonces, acá se van a formar 4 cuadrantes. Si nosotros tomamos el promedio en ambos ejes, por el promedio estaría más o menos del consumo de energía, estaría más o menos en 3.500 gigawatts hora, el promedio, y si nosotros tomamos el promedio de la producción de todos los países en todo el primer Q, estaría casi llegando a 6.000 toneladas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa en cada uno de estos cuadrantes, ¿no? ¿Qué pasa en el primer cuadrante? ¿Qué pasa en el segundo cuadrante? ¿Qué pasa en el tercer cuadrante? Y en el cuarto, ¿no? Por ejemplo, analicemos. En el primer cuadrante, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener
a los países o bueno, la industria en el país en el cual, a comparación de los otros cuadrantes, se produzca más y se consuma más energía. Correcto, porque estamos en el primer cuadrante. Si comparamos, por ejemplo, contra el segundo cuadrante, vamos a tener mayor producción en el primer cuadrante, correcto. Pero tenemos igual consumo, porque están a la misma altura, ¿no? En el mismo rango. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el segundo cuadrante? En el segundo cuadrante lo que pasa es que nosotros vamos a tener menos producción, pero vamos a tener más consumo de energía. Es decir, vamos a tener, por ejemplo, a comparación del primer cuadrante, vamos a producir menos, pero vamos a consumir similar, ¿no? Por ejemplo, si tenemos otro punto por acá, imaginemos Venezuela, por ejemplo, la planta que esté situada en Venezuela. Entonces, tenemos un punto aquí, ¿verdad? Si nosotros comparamos este punto con el punto de Perú, vemos que van a tener el mismo consumo de energía, pero van a tener en el eje horizontal, van a tener diferente producción. Entonces, vamos a tener mayor utilidad en Perú y vamos a tener mayor costo de energía, mayor gasto en energía en Venezuela, es decir, vamos a ser menos eficientes. Entonces, estos 4 cuadrantes nos definen quién es más eficiente en el tema de mayor producción, mayor energía, por ejemplo, en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante tendríamos menor producción y mayor consumo de energía. En el tercer cuadrante, el cuadrante donde se encuentra Chile, vamos a tener menor producción y vamos a tener menor consumo de energía, que es algo normal, ¿no? Si consumimos menos, si producimos menos tonelaje de chocolates, digamos, vamos a tener menor consumo de energía. Y tenemos el último cuadrante, que es el cuarto cuadrante, que es un cuadrante ideal. ¿Por qué ideal? Porque vamos a tener producción alta, a comparación de los otros cuadrantes, vamos a tener alta producción, entre 6 y 7, por ejemplo. Pero iba a venir acompañado de consumo de energía menor que el promedio, menor que 3.500, ¿no? Entonces, este es un cuadrante ideal que en el caso un país, por ejemplo, imaginemos Brasil, se encuentra en este cuadrante, él sería el más eficiente. ¿Por qué el más eficiente? Porque produciría más que todas las otras plantas y consumiendo menos que las otras plantas, ¿no? Entonces, la eficiencia energética, sacando, como les mencioné, utilidad contra inversión, tendríamos que en el primer cuadrante estarían los más eficientes, ¿no? Ahora, ya les he dado un poco el contexto de cómo sirve este gráfico de dispersión que se utiliza bastante en análisis de datos. Y bueno, y lo estamos aplicando a la eficiencia energética de una industria. ¿Cuál sería la respuesta, no? Entonces, acá vamos a analizar punto por punto para determinar quién es el más eficiente, ¿no? Por ejemplo, vamos a comparar Perú y Ecuador, que se encuentran en el mismo cuadrante. Entonces, Perú y Ecuador, si nosotros trasladamos una vertical, ¿qué vamos a tener? Que Perú y Ecuador tienen casi la misma producción. Producen 7.000 toneladas de chocolate. Pero, ¿por qué Perú estaría un poco más arriba? Porque Perú, si nosotros trasladamos una horizontal, Perú estaría consumiendo más energía para producir lo mismo. Entonces, ¿quién sería más eficiente, no? ¿Ecuador o Perú? Sabiendo que Ecuador produce lo mismo que Perú y consume menos energía. Entonces, en este caso, Ecuador sería más eficiente que Perú. Y así vamos a ir analizándolo punto por punto. Nos vamos a dar cuenta también que Chile, por ejemplo, en este caso, no sería un top performer. ¿Por qué? Porque Ecuador le gana en producción y Perú también le gana en producción. Entonces, digamos que, ok, consume poca energía, consume 2.000 gigawatts hora, por ejemplo,
pero tampoco produjo mucho, ¿no? Tal vez tuvo bastantes problemas logísticos, de calidad, de operación, etcétera, ¿no? Tantos problemas. Y eso tal vez le generó que no consuma mucha energía, ¿no? Porque no produjo mucho. Bolivia lo mismo. Bolivia se encuentra casi en el centro de nuestro cuadrante, casi en el eje, en la parte del 0,0, pero lo mismo, a comparación de Perú y Ecuador, no produce tanto. Por ello le lleva a que el consumo de energía no sea tan alto, ¿no? Ahora, entre Ecuador y Perú vendrían las preguntas, ¿no? ¿Por qué si Ecuador o Perú producen lo mismo, producen la misma cantidad de chocolates, digamos, en esta industria imaginaria, ¿por qué Perú consume más energía? ¿No? Esa sería la primera pregunta. ¿Por qué Perú no podría estar en el mismo punto que Ecuador? ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo podríamos nosotros disminuir esa altura, esa diferencia entre Perú y Ecuador para que Perú esté a la par que Ecuador o incluso menos y así sea más eficiente, ¿no? Entonces, es ahí donde vienen todos los análisis causa-raíz, las inspecciones en campo, se conversa con los especialistas, con los que conocen a los equipos, y se va a ver distintos factores, ¿no? Podría ser tal vez que los equipos son un poco más antiguos y consumen más energía, por ejemplo, son debido a su poca eficiencia, su poco rendimiento. Otro puede ser que Perú tal vez los equipos se prendan y se apaguen de forma descontinuada, es decir, cada rato se prenda, se apaga, se prenda, se apaga, y tal vez Ecuador produce de una forma en la cual se prende un equipo y se mantiene la mayor cantidad de tiempo, ¿no? Nosotros sabemos que prender y apagar un equipo nos genera picos de corriente muy altos, lo cual se traduce en energía, en mayor cantidad de energía. Pueden haber bastantes razones, ¿no? Puede ser otra razón tal vez que Ecuador tiene una correcta gestión de potencia reactiva, tal vez, tiene el correcto mantenimiento a sus bancos de condensadores y eso le ha ayudado a generar un factor de potencia correcto, óptimo, que le permite ahorrar, ¿no? Y tal vez Perú ese año, o bueno, este trimestre, bajó tal vez su gestión, bajó el foco, bajaron el seguimiento y le llevó a consumir mayor energía. Todas estas conclusiones que llegamos o todas estas tal vez causas que podamos decir, al final nacen o se generan estos espacios gracias a este gráfico. Este gráfico es el primer paso para nosotros poder hacer estas preguntas, estos análisis, y es ahí donde vienen los ingenieros eléctricos, mecánicos eléctricos, ingenieros de mantenimiento, todos se juntan, todos los especialistas con el gerente de planta, el gerente de mantenimiento, todas las personas que conocen sus equipos y dan el sustento, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo vuelvo a esta tabla, ¿no? Si yo vuelvo a esta tabla, podríamos llegar a esa conclusión de que Perú produce y Ecuador producen la misma tonelaje de, de producto, pero Perú consume un poco más de energía. No, ¿cierto? Lo, recién lo llegamos y recién llegamos a esa conclusión mediante este gráfico. Sí, correcto. Como dice Neider, hay un exceso de energía. Entonces hay que ver esa causa, ¿no? Hay que ver qué es lo que hace ese exceso de energía, ¿no? Entonces atacamos ese exceso de energía y bajamos a la misma altura tal vez que Ecuador y toda esa altura es una diferencia en gigawatts horas. Si nosotros multiplicamos por el costo por gigawatt hora es plata, es ahorro económico. Y ahí vienen todos los proyectos de eficiencia energética, ¿no? Entonces, espero les haya servido esta reflexión de cómo una tabla tal vez no nos dice mucha información e incluso cuando vayan ustedes a realizar sus futuras prácticas, no solo nos vamos a encontrar con esta tabla, una tabla de 10 registros, de 10 filas. Vamos a tener tablas inmensas, tablas de 10.000 filas, 20.000 filas, 50.000 filas, SQL, tablas, bases de datos inmensas. Y no va a ser a simple vista hacer una suma y ya, listo.
y no vamos a necesitar hacer todo el proceso que les mostré, extracción, transformación y carga. Generamos este gráfico, nos sentamos, generamos un espacio y llegamos y analizamos y generamos todas estas reflexiones, ¿no? Entonces, espero les haya servido este gráfico, un gráfico de dispersión. Lo vamos a desarrollar en el transcurso del curso. Les voy a enseñar cómo se realiza. Y bueno, vamos a continuar. Ya hemos hecho un poco de teoría, de introducción al curso, y vamos a empezar, ¿no? Vamos a ya tomar un problema y lo vamos a desarrollar con Power BI. Entonces, les he traído acá un caso de negocio, un business case, donde también nos cuenta sobre una planta. Puede ser una planta, una central, una industria, lo que fuese, ¿no? Una planta ABC. Nos dice el problema que tenemos un medidor de energía que registra el consumo de energía cada 15 minutos. Es decir, a la entrada de la industria, imaginemos, ¿no? Vienen 3 cables, 3 fases, y tal vez ahí conectamos nuestros analizadores de redes o lo que fuese, y así logramos capturar cada 15 minutos un valor y lo almacenamos, ¿no? Por ejemplo, ahora van a ser las 9, ¿no? A las 9 capturé un valor de energía. Pasan 15 minutos y capturo otro valor de energía, ¿no? Exacto, como dice Neider, son registros puntuales, ¿no? Entonces voy capturando valores de energía cada 15 minutos. Esto va a generar que una hora, por ejemplo, se fracciona en cuatro partes. Pero ¿cuántas horas tiene un día? 24 horas, o sea, por 4. Ahora, ¿qué pasa? Vemos que un día vas a tener bastantes valores, ¿no? Vas a tener bastantes valores, pero no solo se almacena información de un día, se almacena a veces información de semanas. Entonces ahora sigue multiplicando ahora por 7. Ahora no se almacena solo de semanas, se almacena de meses. Ahora por 4. Ahora no solo de meses, sino de años. Ahora por 12. Entonces imagínate la cantidad de registros que se fueron almacenando. Y en ese caso, se van a almacenar todos estos registros que incluso, como les comenté, llegan a ser 10.000, 20.000 filas, 30.000 filas, 50.000 filas de un Excel. No va a ser sencillo que digamos, ok, este consume más, este consume menos, este es más eficiente, este es menos, ¿no? Entonces lo que necesitamos es hacer el proceso de extracción, transformación y carga. Ahora, sigamos. Ya les expliqué un poco cómo funciona este medidor de energía, ¿no? Ahora nos dan un contexto de cómo funciona la operación de la industria, ¿no? Nos dice que la industria divide en 3 turnos. El turno A, el turno B y el turno C. Y ahí tenemos ahí en la tabla que el turno A empieza a las 7 y termina 7 de la mañana y termina a las 3 de la tarde. El turno B empieza a las 3 de la tarde y termina a las 11 de la noche. Y el turno C empieza a las 11 de la noche cuando termina el B y continúa hasta que empiece el A, ¿no? Por otro lado, también tenemos que nos han dado otra categoría más, que es la tarifa. Como sabemos, tenemos 2 tipos de tarifa, ¿no? Para regulados. Tenemos la hora de punta y la fuera de punta. La hora de punta vendría a ser desde las 6 de la tarde, desde las 18 horas. Para este problema estamos considerándolo así, hasta las 23 de la noche. Y el resto del día, o sea, el excluyente de la hora punta, lo vamos a considerar como fuera de punta, desde las 23 de la noche hasta las 6 de la tarde. Entonces, y también nos dan un Excel. Nos han dado ahí un Excel, que lo vamos a abrir ya para empezar con el software a desarrollar después de tantas palabras que he dicho. Espero se les haya quedado lo más importante. Y nos van a hacer las siguientes preguntas. Entonces, he tratado de reunir tal vez las preguntas que les podrían hacer en una entrevista laboral, ¿no? Les dan tal vez un Excel, les dan el contexto y les dicen, necesito que me desarrolles un dashboard que me permita dar respuesta a estas 5 preguntas, ¿no? Y bueno, son preguntas básicas, en realidad no son nada complejas, no estamos
No vamos a desarrollar cálculo, diferencial, integral, nada, solo sumas y restas. ¿Ok? Entonces, pero la idea es aplicar el software, ¿no? Y vamos a darle una aplicación. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuánto se consumió de energía en total? Es decir, el tiempo que se haya usado este medidor, que registra cada 15 minutos, ¿cuánto se consumió en total? Entonces, esa es la primera pregunta, ¿no? La segunda pregunta es, ¿qué turno? Y entendamos por turno, como leímos en el contexto, que hay turno A, turno B y turno C. ¿En qué turno, en qué rango de horas, turno A, turno B o turno C, se presenta el mayor consumo de energía? Es decir, tenemos, por ejemplo, los 3 turnos, se consume la energía total, ¿no? Pero ahora dice que, ok, clasifiquémoslo por turno, calculemos la energía por turno, comparemos y veamos quién es el que se consume más, qué turno, tal vez el A, tal vez el B o tal vez el C. Y nos pregunta cuánto se ha consumido, ¿no? La tercera pregunta es simplemente eh, el, el opuesto de la 2, el cual también nos pregunta, ok, ahora que ya tienes el mayor, dime cuál es el menor y cuánto. La cuarta pregunta ya es otro tipo de pregunta, donde nos van a decir cuál fue la mayor cantidad de energía registrada, es decir, la energía o la potencia máxima, digamos, y en qué hora según tarifa. Ahora, según qué tarifa, vamos a regresar a la slide anterior y tenemos 2 tipos de tarifa, digamos, ¿no? Hemos clasificado así, la hora punta y la fuera de punta. Entonces nos va a preguntar, ok, desde la hora punta, desde las 6 hasta la 11, dime cuál fue la energía máxima, el valor máximo que se consiguió, ¿no? Y de fuera punta, desde las 11 hasta las 6 de la mañana, ¿cuál fue este valor mínimo que dice en la pregunta 5, ¿no? ¿Cuál fue la menor cantidad de energía registrada y en qué horario según tarifa? Entonces, en la 4 nos hace referencia a la energía máxima y en la 5 a la energía mínima, ¿no? Ahora, les dejo ahí una pista que vamos a utilizar gráficos de línea, gráficos de torta, tablas y tarjetas calculadas que se llaman medidas en Power BI, ¿no? Entonces, ya poniéndoles ya el business case, vamos a empezar con el desarrollo. Entonces, la data o el Excel o la base de datos, como que querramos llamarle, se llama consumo de energía fábrica clase. También se las voy a subir al link del material para que ustedes luego puedan desarrollar esto viendo la clase grabada. Entonces, a ver, voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a empezar a compartir para ya entrar al Power BI, ¿no? A ver. Voy a compartir toda mi pantalla. A ver. Listo. Ok. Entonces ya estoy compartiendo mi pantalla. A ver. Entonces, como les mencioné, la base de datos o el dataset, como le querramos llamar, es este de acá de consumo de energía de fábrica. Lo vamos a abrir y vamos a analizar un poco qué es lo que nos muestra, ¿no? A grandes rasgos. Entonces, este es el Excel. A ver si se ve, ¿correcto? Sí, sí se ve. Entonces, este es el Excel y vemos que ya nos da, como les mencioné, bueno, nos da cuatro columnas, ¿ok? Es un ejemplo básico para que empezamos con el conocimiento del software. Vamos a empezar de forma básica hoy día la clase y ya las siguientes clases empezamos con un poquito más complejo. Entonces tenemos 4 columnas, ¿no? Tenemos varios registros. Tenemos pocos, tenemos unos 100 aproximadamente. Entonces, en este registro nos dan la fecha, ¿no? Nos dice que esto nos da a entender que se midió la energía el día de hoy, ¿no? El 5 de agosto, ¿no? Entonces, el 5 de agosto se puso, desde que inició el día, se puso el medidor y empezó cada 15 minutos a registrar un valor y los guardó, digamos, en este Excel cada 15 minutos. Por ejemplo, a las 12
registró 5 kilowatts. Pasó 15 minutos, siguió registrando 5. Pasó 15, siguió. Y acá vemos un pequeño cambio, ¿no? Que a las 2:45 subió a 11, ¿no? Entonces, de 6 que estaba en la tendencia, subió a 11. Puede ser porque prendieron un equipo, prendieron un motor, un compresor, etc. Entonces, así vamos a tener cada 15 minutos valores de energía, pero vemos que si nosotros con este simplemente Excel, así tal y como está, como tabla, si nosotros intentamos responder a las preguntas, voy a poner de nuevo las preguntas, a ver, para que lo tengamos. Por ejemplo, si nosotros, ok, tenemos nuestro Excel, ¿no? Queremos responder las preguntas, por ejemplo, ¿cuánto se consumió de energía en total? No nos dice la tabla, ¿no? Algunos que ya conocen Excel, rápido, podrían decir, bueno, la suma, ¿no? Se consumió esto de energía, ¿no? 999.49. Sí, es válido, pero lo vamos a hacer con Power BI, ¿no? Lo que yo les trato de dar a entender, como estábamos viendo en los ejemplos anteriores, es que una tabla no nos dice mucha información, tal y como está, ¿no? Sin hacer la extracción, la transformación y la carga. No nos dice, no nos da la respuesta. Entonces, por ejemplo, también a la pregunta 2, ¿qué turno presenta mayor consumo de energía y cuánto? Si nosotros vamos a nuestro Excel y tratamos, no sé, de filtrar, por ejemplo, el turno, vemos que no encontramos, ¿no? Y entonces vamos a volver al anterior slide, por ejemplo, y el turno se encuentra el A, B y C, ¿no? Entonces uno puede decir, ok, entonces vengo a mi Excel, filtro desde las 7, entonces vengo acá y filtro desde las 7 hasta las 3, sumo todo, registro la energía en A. Hago lo mismo con B y con C. Pero cuando lo vamos a hacer, vemos que voy a tener que estar uno por uno. Entonces, no es rápido, en realidad no es rápido. Entonces, vamos a hacer la pregunta 2 instantáneamente, o sea, sí se puede, vamos a demorar bastante, obviamente, pero instantáneamente con esto que nos han dado, no se puede responder. La pregunta 3, que es similar, es el símil, tampoco se puede responder. La 4. La 4 también lo mismo, ¿no? Nos piden, según el horario, según tarifa, que es este que les muestro aquí, hora punta de 18 hasta las 23 y fuera de punta de 23 hasta las 18, vemos que vamos a también tener que hacer lo mismo, ¿no? Venir aquí y empezar a las 18 a seleccionar los valores, ¿no? Empezamos uno tras otro. Entonces, instantáneamente no podemos encontrar la respuesta. Por eso, vamos a utilizar el software de Power BI para darle respuestas inmediatas a estas preguntas del business case, ¿no? Entonces, para los que entiendo que ya todos tienen descargados el software de Power BI, para los que no lo tienen, a ver, les voy a decir una forma muy rápida de descargarlo. Entonces, para los que tienen Windows, pueden entrar a la Microsoft Store. Ahí van a buscar Power BI. Y ahí van a encontrar cómo descargarlo, ¿no? Esa simplemente como si fuera una aplicación desde nuestro celular, como el Play Store, el App Store, venimos y le damos en obtener, ¿no? Entonces así vamos a descargar. Otra forma de cómo descargarlo es entrar desde Google y buscar Power BI. No lo vamos a hacer en este momento porque nos va a consumir tiempo, ya vamos a empezar con el desarrollo de la aplicación, del software, perdón. Entonces, voy a dejar por entendido que ya todos tenemos el software. Si no lo tenemos, normal, pueden poner en el grupo, tal vez, cómo preguntarme, ¿no? ¿Cómo puede hacer para descargarlo? Y yo les puedo mandar tutoriales, instructivos, manuales de cómo va a ser la descarga, ¿no? Entonces, empecemos. Entonces, como yo ya tengo descargado Power BI, voy a buscar
Power BI. Entonces, como les dije, Power BI se compone de tres procesos, tres macroprocesos grandes, ¿no? La extracción, la transformación y la carga. Entonces, la extracción, mientras carga el Power BI, les voy haciendo el recuento. La extracción es conectarnos o extraernos, como dice su nombre, extraer de la base de datos los datos que necesitamos. La transformación es darle los artificios o las herramientas o la forma, maquillarlo, como querramos decirlo, a nuestros datos para tenerlos listos para la carga. Es el último proceso. Cuando ya los carguemos, ya podemos generar el ecosistema donde generemos nuestras tablas, como vimos, nuestro gráfico de barras, nuestro gráfico de dispersión, nuestras tablas y nuestros KPIs, tal vez, nuestros campos calculados, nuestras tarjetas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando descargamos el software de Power BI, lo primero que nos va a salir es esto, ¿ok? Entonces, esta es la primera interfaz del software. Aquí ya a priori nos va a decir, nos va a querer convencer de hacer el primer paso, ¿no? De la extracción. Nos dice, seleccione un origen de datos o empiece un informe en blanco. Entonces nos dice, ya empieza con el primer proceso, ¿no? Extrae. Luego acá también nos sale alguno de los Power BI que nosotros hayamos realizado. Y acá vamos a tener algunos que hayan sido compartidos con nosotros, ¿no? Por acá tenemos la pestaña de abrir. Nosotros sabemos que guardamos un documento y si lo queremos abrir, también. Entonces, en realidad nada del otro mundo. Entonces, como yo voy a poner informe en blanco, ¿ok? Entonces, vamos a darle en informe en blanco. Sale esta pantalla, ¿ok? Esta pantalla, yo les recomiendo que lo vean como si fuera una PowerPoint, ¿ok? Imaginemos que esto es un lienzo, un canvas, una PPT, como si fuera un PowerPoint, donde nosotros vamos a poder insertar cuadros de texto, gráficas, KPIs, etc. Por ejemplo, voy a insertar un cuadro de texto, ¿no? Para insertar, tal y como si fuera una PPT, me vengo a insertar y le doy en cuadro de texto, ¿no? Entonces, estoy explicando lo más básico para los que tal vez la primera vez que ven el software, ¿ok? Y puedan familiarizarse, ¿no? Entonces, acá ya tenemos un cuadro de texto como si fuera un PowerPoint de toda la vida, ¿no? Acá puedo poner dashboard de energía, dashboard, consumo, energía diario. Entonces, ¿cómo le damos forma? ¿Cómo le damos letra? Igual, como si fuera una PPT. Venimos aquí, le damos en 18, tal vez le damos negrita. La fuente que yo voy a estar usando es esta fuente, me parece muy estética para dashboards. Les recomiendo, se llama Trebuchet MS. Entonces ya le dimos forma, ¿no? Voy a ponerlo por aquí. Y ahí ya tendríamos un título, por ejemplo, el título de nuestro dashboard, ¿no? Ahora, nosotros también tenemos en la pantalla derecha, les voy a mostrar las partes más importantes, ¿ya? Tal vez estoy omitiendo otra, pero les estoy mostrando las más importantes. Tenemos la pantalla de visualizaciones. Esta pantalla, no sé si llegan a ver mi cursor. Tenemos la pantalla de visualizaciones. Sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Ajá. Tenemos la parte de visualizaciones. Esta pantalla es como si la parte de, para los que dominan Excel, para la parte de insertar gráfico lo hubieran trasladado a esta parte y uno simplemente clicando un gráfico podamos elaborar un gráfico, ¿no? Entonces vemos que yo doy clic y automáticamente se genera un objeto y una muestra de qué es lo que hace este objeto, ¿no? Como si fuera una PPT, yo le puedo dar clic y moverlo, ¿no? Entonces ahí estoy agregando un gráfico de líneas, por ejemplo. Esto es un gráfico de líneas, como pueden ver, ¿no? Vamos a enseñar un poco cómo navegar. Por ejemplo, cómo hacer un gráfico circular o de torta. También damos clic
Y así tendríamos un gráfico circular, ¿no? Obviamente falta configurarlo. Y, por ejemplo, también cómo hacer una tabla. Una tabla, ¿cómo la encontramos? Buscamos el gráfico, tabla, y la encontramos, ¿no? Ahora, ¿qué más? Después tenemos esta otra parte de la interfaz que es muy importante y la van a usar. Van a usar cuando empiecen, los que recién están aprendiendo bastante, van a usar visualizaciones y datos, van a estar ahí. Esas son las que más van a usar. A medida que vayan aumentando su experiencia, van a empezar a usar otras partes del software. Y, por ejemplo, ya acá vamos a ver nuestros datos. Es decir, los datos que hayamos extraído cuando empecemos el proceso de extracción. Aún no hemos empezado el proceso, por ejemplo, el de los 3 procesos. Aún no. Entonces, cuando ya empecemos el proceso, aquí se van a mostrar los datos. Por ejemplo, ¿cómo puedo ya yo empezar con la extracción? Para eso tengo bastantes formas. La primera es venir a la pantalla inicio, a la ventana inicio, irnos a obtener datos y aquí nos va a salir todas las bases de datos comunes que se usan en el día a día, ¿no? Las personas que usan este software. La que nos va a interesar por el momento es un libro de Excel, ¿no? Luego también tenemos otros tipos de conexiones. A esto se le llama una conexión, conectar al Power BI a una base de datos mediante la extracción. Entonces tenemos distintos orígenes de datos, web, por ejemplo, texto, CSV, SQL, por ejemplo, para los que dominan, Dataverse, los que estén familiarizados también, y un más consulta. Lo que a mí me interesa por el momento es un libro de Excel. Entonces, si yo doy clic, lo que me va a abrir es mi explorador de Windows preguntándome en qué parte de tu computadora está el Excel, ¿no? Entonces, yo puedo venir y seleccionar el archivo que se llamaba consumo energía fábrica clase 1 y le puedo dar a abrir, ¿no? Esta es una manera. Luego hay otra manera que es más directa, como la gente usa bastante la conexión de Excel, Power BI decidió, mejor la pongo acá, ¿no? Entonces uno puede dar clic aquí y automáticamente se va a abrir tu ventana, ¿no? Y le puedes dar conectar. Otra forma es venir en esta parte y darle obtener datos, pero en realidad lo que se usa es o esta manera o la manera del libro de Excel, ¿no? Hasta ahí quedó claro, ¿correcto? Quedó claro, ¿no? Entonces, vamos a tener consumo de energía de fábrica de clase y vamos a darle conectar. Entonces, ahí estamos empezando con el primer proceso que es la extracción. Estamos generando una conexión entre nuestro Power BI y nuestro Excel. Entonces, les va a salir esta ventana, no se alarmen, donde nos va a decir, oye, ya he abierto tu Excel, pero ¿a qué hoja me voy a conectar? ¿No? ¿A qué hoja me voy a conectar? Entonces no me sale nada, necesito seleccionar la hoja y vemos que cuando yo presiono esta hoja, recién me sale la tabla, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es darle un check para decirle, sí, esta hoja es la que quiero. Porque en el Excel podemos tener bastantes hojas, ¿no? Y bastantes tablas. Tenemos que manovear, decirle, perdón, dirigirle, decirle tal. Hay vemos 3 botones acá. Lo primero es cancelar, que es, tal vez me confundí, no quiero conectarlo, pero lo más importante son transformar datos. En transformar datos es cuando entramos a la segunda parte del macroproceso de Power BI, que es Transform, donde vamos, como les dije, maquillar, transformar, modelar, generar plantillas de nuestros datos para poder pretrabajarlos ya para la carga, ¿no? Entonces, y justamente el tercer trabajo, el tercer proceso del macroproceso es la carga. En esta ventana ya nos sale el segundo y el tercero. El segundo que es transformar y el tercero que es cargar. ¿Por qué? Porque puede ser que mi Excel o mi tabla o mi hoja ya esté listo para cargarlo y empezar a hacer las gráficas, o que no esté listo y lo necesite transformar. Entonces, por eso salen estas dos opciones, ¿no? O bypasseo
el proceso de transformar y voy a cargar, genero mis gráficas, mi dashboard, listo, se acabó. O necesito hacer los 3 pasos. Ahora, para resolver el business case, en este caso, ¿necesito ya cargar los datos? No, ¿verdad? Porque no tengo la columna de turno, no tengo columnas de zona horaria, no, de tarifario, ¿no? De hora de punta, fuera de punta. No tengo, entonces necesito trabajar estos datos y para eso voy a darle en transformar. Cuando le damos en transformar, vamos a otra pantalla de Power BI que se llama Power Query. En Power Query nosotros vamos a tener como si fuese un laboratorio donde podemos maquillar, transformar, eliminar datos, agregar columnas, hacer operaciones, lo que fuese. Y la ventaja es que todo se va a desarrollar aquí. Es decir, si yo agrego una columna y le pongo, no sé, una columna más columna X, por ejemplo, y yo voy a mi Excel no se le va a agregar la columna. Si yo borro, por ejemplo, la mitad de las filas de aquí en el Power Query, cuando yo vaya a mi Excel, no se van a eliminar esas filas. Va a seguir mi Excel intacto. O sea, aquí yo hago todo lo que yo quiera maquillar, trabajar, pero mi Excel va a seguir siguiendo de la misma forma. ¿Y con qué fin se hace esto? Se hace con el fin de que todos los cambios que yo haga aquí, mi Excel, mi base de datos, no la pierda, porque es lo valioso que yo tengo. Yo puedo acá hacer mis cálculos, agregar columnas, darle forma, pero lo valioso es que mi Excel, mi base de datos, que es lo valioso, no perderla. Porque, por ejemplo, yo acá en el Power Query, por ejemplo, yo le puedo dar eliminar, y varios podrían pensar, oye, no, vas a eliminar la base de datos. No, tranquilos, porque la base de datos va a seguir intacta. Esto es como si fuera una copia, como si estuviéramos trabajando dentro de una máquina virtual que hace una copia de la realidad, digamos. Entonces, ya tenemos nuestro Power Query. Ok, dicho esto, voy a empezarles a explicar. El Power Query es como si fuera, imaginémoslo como si fuera un Excel. ¿Por qué? Porque vemos las distintas columnas. Las columnas que teníamos en nuestro Excel. Por ejemplo, tenemos fecha, hora, intervalo y todos los 100 registros aproximadamente. Entonces, así también vamos a tener cada fila del Power Query. Es como si fuera una copia, como les digo. Pero es un Excel, digamos, más potente y con diferentes propiedades. Por ejemplo, yo no puedo a priori venir y decir, uy, de 5 quiero cambiarle a 10, por ejemplo. No se puede. Tengo que venir y, bueno, hacer mis cambios correspondientes, pero no es como el Excel que se abre el cursor y te permite escribir, ¿no? Otro punto clave, que en el Power Query, cada columna va a tener un atributo, una propiedad, un tipo de dato. Por ejemplo, esta columna, que nosotros sabemos son fechas, el Power Query lo va a detectar como una fecha. Por ejemplo, acá sale el icono de un calendario. Y sale también que este es un tipo de dato fecha. Por otro lado, también el campo hora, que lo teníamos en nuestro Excel, también lo detecta como un tipo de dato de hora. Entonces, esto es muy valioso porque ya tenemos de por sí que el Power BI va a entender algunos campos antes de nosotros especificarlos. Por ejemplo, tenemos el campo también intervalo, que es básicamente el rango horario, ¿no? El rango de 15 minutos. Y tenemos nuestro rango de consumo. Ahora, aquí es cuando viene también uno de los problemas, digamos, o de las oportunidades que vamos a encontrar en Power BI. Es que el consumo no lo detecta, como por ejemplo decir, este campo va a estar en kilowatts hora, por ejemplo. No, porque no tiene esa propiedad, no tiene ese tipo de datos. Entonces, esta columna va a estar para nosotros como un número decimal, como dice acá. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado. No vamos a tener esto en kilowatts horas. El Power BI todavía no lo va a entender. ¿Podemos hacer que lo entienda? Sí, lo vamos a hacer en otra clase, que es el manejo de unidades, cómo crear sistemas de conversión para pasar de kilowatts horas a megawatts horas y no se pierdan los decimales, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos a empezar. Entonces, ya vamos a empezar.
¿qué es lo que voy a hacer? Primero, lo que yo necesito es tener una visibilidad de las horas. Es decir, yo necesito tener una columna donde yo pueda decir, estos valores es la hora una, es la segunda hora, es la tercera hora. No lo tengo. Tengo simplemente, como vemos acá, cada 15 minutos. Entonces quiero una columna más donde tenga hora número, por ejemplo, y tenga unos, dos, tres, cuatro, 24 números, ¿no? Que se van a repetir, obviamente, ¿no? Porque, por ejemplo, desde la 1:15, 1:30 y hasta las 2 de la tarde, hasta la 1:45, todos son la 1 de la tarde, ¿no? Entonces, se van a repetir. Entonces, lo que voy a hacer es un poco enseñarles cómo es que se trabaja, se transforman los datos para conseguir lo que decíamos. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a irnos aquí, vamos a darle clic aquí, y vamos a darle en agregar columna. Entonces, estuvimos en la ventana inicio y vamos a darle en agregar columna. Entonces, vamos a darle en columna personalizada, ¿ok? Vamos a darle en columna personalizada y nos va a salir esta ventana. Entonces, no se alarmen. Esta ventana es como si nos fuera el Excel y nos dice, oye, ¿qué fórmula quieres que aplique en esta columna, ¿no? ¿Quieres que aplique una suma, un promedio? ¿Quieres que aplique un condicional? ¿Qué es lo que quieres que aplique, no? Porque estoy agregando una columna con fórmula. No estoy agregando una columna que voy a digitar valores. Entonces voy a decirle, mira, lo que yo necesito es que me des una columna donde yo pueda poner el número de hora. Entonces acá pongo el nombre de la columna, que va a ser hora número, y acá voy a poner la fórmula de la columna, o sea, la fórmula que cada valor de la columna va a utilizar. Para sacar la hora, les voy a dejar esta fórmula. Por ejemplo, nosotros, como vemos acá, tenemos la hora cada 15 minutos. Para sacar la hora de ese rango, vamos a poner la siguiente fórmula. Vamos a poner time.hour, ¿ok? Ya lo tenemos. Y tenemos que abrir paréntesis. Y vamos a poner el campo que deseamos extraer la hora. Entonces, en este caso, el campo es la hora. Cerramos el paréntesis y nos dice, oye, mira, no se han detectado errores de sintaxis. Tu fórmula va a funcionar bien, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener acá es que nosotros con esta fórmula extraemos este valor. Después, ¿qué más vamos a tener? Que nosotros podemos de otra forma extraer la hora. Darle en insertar. Por ejemplo, venimos a esta parte, le damos a insertar y se coloca automáticamente el campo. Cerramos aquí y terminamos. Entonces tenemos dos formas. O abrimos corchete y escribimos una columna, cerramos, o lo jalamos poniéndole aquí e insertar, ¿no? Entonces le vamos a dar a aceptar para que vean qué es lo que pasa. Y vemos que, por ejemplo, se agregó una columna con hora número. Esta columna que se acaba de agregar, vemos que cumple. Por ejemplo, tenemos la 00 que lo está tomando como las 0 horas, tenemos la 0:15 que lo toma como la 0, y a partir de la 1 va a empezar a tomar la hora número 1. Ahora, como les dije, todos los cambios que hagamos acá no se van a reflejar en nuestra base de datos. Vamos a ir a nuestra base de datos. Estoy en el Excel de nuevo. No se ha creado ninguna columna, es decir, como les dije, es como si fuera un laboratorio donde hacemos experimentos con una copia, ¿no? Entonces, ya tenemos las horas. Tenemos las 24 horas del día. Tenemos desde las 0 hasta las 23, ¿no? Que es 23:30, 23:45, etcétera, ¿no? Entonces, con esta fórmula les acabo de enseñar cómo podemos extraer la hora de un campo que está cada 15 minutos, ¿no? Ahora, si nosotros queremos ver dónde es que se guardan estas fórmulas, para eso vamos a pasos aplicados. En pasos aplicados es básicamente nuestros algoritmos y procedimientos que usamos para transformar. Por ejemplo, yo le voy a dar doble clic y me sale acá personalizada agregada. Eso quiere decir que he hecho un paso de agregar una columna personalizada y vuelvo a la
columna, ¿no? Entonces acá me sale que lo que he hecho, ¿no? Entonces voy a cerrar esto y ahora voy a agregar otra columna. ¿Por qué? Porque necesito el turno. Entonces voy a venir y agregar otra columna. Entonces para eso también le pongo agregar una columna personalizada y acá me va a salir, oye, ¿cómo quieres que se llame tu columna? Le voy a poner turno. Ahora, ¿cómo es que yo puedo poner los turnos? Nosotros sabemos que el turno A va desde las 7 hasta las 3. El turno B va desde las 15 hasta las 23 y el turno C en lo restante del día, ¿correcto? Entonces necesitamos hacer, para los que ya han llevado programación, necesitamos hacer simplemente una lógica condicional, una lógica de if. Acá en el Power BI no se utiliza así, como en el Excel, se utiliza if. Entonces vamos a hacer un if y vamos a colocar aquí qué campo es el que vamos a usar, ¿no? Para este caso vamos a usar el campo hora número. Entonces, abrimos corchete y ponemos hora número, o podemos venir acá y insertarlo, ¿no? Entonces, vamos a poner if hora número es mayor o igual que 7, o sea, si es la hora mayor o igual que 7, si es la 8, las 9, que sea el turno A. Pero tenemos que también condicionarlo. Para eso vamos a usar un end, que es simplemente y vamos a ponerle el mismo campo hora número, que lo podemos seleccionar de aquí. Le vamos a poner que sea menor que las 3. Entonces le vamos a poner menor que 15. Entonces, para eso vamos a tener que agregar, para poner, oye, ok, cumplí la condición. ¿Qué es lo que quiere que pase, no? ¿Cuál es tu resultado verdadero? Para el resultado verdadero, le vamos a tener que agregar then. Para este caso, vamos a tener que poner qué es lo que quiere que pase. El turno que corresponde a estas horas, como lo mostramos en el slide, de las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, es el turno A. Entonces vamos a ponerle turno A. Ahora necesitamos hacer lo mismo uno por uno con los demás, con los 3 turnos, ¿no? Entonces, para el siguiente caso, lo que hay que hacer es poner else if, que como sabemos es el caso contrario, ocurre esto. Entonces, para eso vamos a poner else if y vamos a jalar la hora número también y vamos a ponerle, vamos ya a condicionar el turno B. Para el turno B, como sabemos, es cuando supera las 15 horas. Entonces vamos a ponerle mayor o igual que 15. Y vamos a ponerle, como nosotros sabemos, tenemos un límite. El turno B solo da hasta las 11. Entonces, con lo mismo, ¿no? Hora número. Y lo restringimos a que sea menor que las 11 de la noche, o sea, las 23. Luego vamos a poner then, que quiere decir que cuando ya cumple mi condición, entonces voy a poner que esto sea mi turno B. Ahora, caso contrario, no ocurra el A, no ocurra el B, voy a poner un else y voy a poner el turno C, ¿no? Voy a poner mi turno C. Entonces, con esto voy a tener la fórmula que me va a determinar esta distribución de rangos desde las 7 hasta las 15 para el turno A, desde las 15 hasta las 23 para el turno B y casos contrarios el turno C, ¿no? Entonces, a ver. Entonces, aquí me sale, por ejemplo, el Power BI me dice, no me deja ejecutarlo y me dice que se esperaba un token, que se esperaba una coma, ¿no? Entonces, vamos a mostrar el error. Y aquí lo que está pasando es que lo que tengo que poner es end y darle un poco de espacio. Entonces ahí tendría la fórmula. A ver, tengo if, ¿por qué no agarro la fórmula? Tengo if número, tengo mayor o igual que 7, claro, le estoy diciendo end, hora número menor que 15, entonces turno A, ok, tengo else if, hora número mayor o igual que 15,
Y también tengo que la hora sea menor que 23. Después den turno B y else del, perdón, acá me dice que falta una coma. Qué raro, porque en la fórmula no tiene que haber una coma. Qué raro. Me dice que debe haber una coma. A menos de que, perdón, debo poner, perdón, acá me he confundido. Miren, el error, como les dije, acá el Power BI nos va a ayudar. El error es que yo he puesto un corchete de más. Entonces, hay que borrar este corchete. Ahora sí. Entonces, teníamos acá un pequeño error donde habíamos puesto un corchete de más. Y justamente ahora el Power BI nos dice, ya no tienes ningún error, ¿no? Entonces, le vamos a dar a aceptar. Y acá se van a generar nuestros turnos. Estos turnos los hemos generado con una fórmula condicional. Por ejemplo, vamos a hacer pruebas. Los primeros registros, que son de la madrugada, que son de las 12, son el turno C, ¿correcto? Luego, ¿qué más tenemos? Los turnos A. ¿A qué horas empieza el turno A? Empieza a las 7 de la mañana. Entonces, sí cumple. Turno A, 7 y 15. Vamos navegando más abajo. El turno B. ¿A qué hora empieza el turno B? ¿Y a qué hora termina? A las 3. Ok, entonces está bien, está funcionando bien la fórmula. Ahora, ¿qué más me falta agregar? Me falta agregar el campo de horario tarifario, que se categoriza por desde que son las 6 hasta las 11 es hora punta, y desde que es el resto del día, perdón, el excluyente de la hora punta es la fuera de punta. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a agregar una columna personalizada y vamos a poner acá horario tarifario, por ejemplo. Y vamos a poner la fórmula, ¿no? Acá nos sale la fórmula, está incompleta. Vamos a completarla. Entonces, if, abrimos corchete, empezamos a escribir hora número, que es nuestro campo con número. Acá borramos, porque si no, nos va a salir mal la fórmula, y empezamos a poner if, la hora número, como recordamos, vamos a empezar a configurar hora punta. Hora punta es a partir de las 18. Entonces vamos a poner, si es mayor que 18 y es hora número, lo podemos también seleccionar de acá, es menor que las 23, entonces vamos a tener que este horario sería la hora punta, ¿no? Ahora, caso contrario, vamos a tener que poner un else. Y ya no tenemos que poner else if, sino el else que cierra la condición. Entonces vamos a poner else. Voy a ponerlo en otro renglón para que se vea. Y voy a poner que los casos que sean excluyentes, voy a ponerle fuera de punta. Revisamos la fórmula. If, si es mayor que 18 y es menor que 23, entonces debe ser punta. Y si caso contrario, debe ser fuera de punta, ¿no? Entonces vamos a darle a aceptar. Y el mismo caso, se va a empezar a ejecutar la condicional, y va a reconocer la hora número y va a empezar a clasificar. Entonces, por ejemplo, tenemos fuera de punta, que bueno, en la noche a las 12, claro. Madrugada, fuera de punta, y empieza la punta a las 6 de la tarde, ¿no? Continúa la hora de punta hasta las 23 de la noche, por ejemplo. 23 de la noche, fuera de punta, inicia, ¿no? Empieza la fuera de punta. Entonces, aquí ya tenemos campos adicionales que, como les voy a mostrar acá en el Excel, no se reflejan, no se han adicionado estos campos, que nos van a ayudar a responder a las preguntas de nuestro business case, ¿no? Entonces, ahora ya hemos transformado, es una transformación simple, simplemente hemos agregado columnas con fórmulas, como se podría ver en el Excel, y lo que voy a hacer es completar el macro proceso con la tercera, que es la carga. Para la carga, lo que tengo que hacer es venir a la ventana inicio, y este botón me va a decir que dice cerrar y aplicar, es el botón que usamos para la carga, para el load, para el tercer proceso. Entonces le vamos a dar cerrar y aplicar y vamos a esperar que cargue. Entonces, ya he terminado mi tercer proceso del flujo, que es la carga, ¿no? Entonces vamos a esperar que cargue. Ahí nos está diciendo cargando los datos al modelo, y está cargando las 96 filas. Entonces ahora varios me podrían decir, oye, no se cargó nada. No.
porque se encuentra aquí en la pestaña Datos. La pestaña Datos la vamos a encontrar así, hay que darle aquí. Y acá vamos a encontrar la hoja. Me van a decir, oye, ¿dónde encuentro las columnas? Para eso abro este desplegable y acá voy a encontrar todas las columnas. ¿Todas las columnas del Excel? No. Van a ser todas las columnas del proceso de transformación del Power Query, ¿no? Por ejemplo, acá he agregado columna como hora número, hora tarifario y turno, que no las encuentro en mi Excel que me dieron, sino las fui agregando, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cómo hacer el gráfico de tendencia para ver más o menos cómo fue el consumo consumo cada 15 minutos, ¿no? De la... Uy, denme un momento que se descarga mi batería. Voy a poner a cargar mi laptop. Qué raro, ¿por qué no carga? A ver, denme un momento, por favor. Listo. Ya. Entonces, lo primero que vamos a aprender a hacer es un gráfico de líneas para ver más o menos la tendencia del día. Entonces, vamos a ver el gráfico de líneas. Para ello, damos clic aquí y nos va a salir vacío. Y en la parte de abajo, que esta es una parte muy importante que lo van a usar, es los ejes. Vamos a tener el eje X, el eje Y y un eje secundario. El eje X, como sabemos, hace referencia al eje horizontal y el eje Y al vertical. Entonces, si yo quiero tener un gráfico de tendencia donde podamos ver la energía en cómo evoluciona cada 15 minutos, nosotros vamos a tener que en el eje vertical poner la energía y en el eje horizontal poner el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a arrastrar y poner el eje, en el eje X vamos a poner nuestra hora, por ejemplo. Vamos a poner la hora. Entonces, cuando yo selecciono la hora, ya me detecta acá y me dice, ok, ya el gráfico ya se ha empezado a configurar. Falta una parte porque no se muestra nada. Entonces, voy a seleccionar mi campo consumo, donde yo tengo mis consumos de energía, y lo voy a poner en el eje Y. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, ahí ya hemos visto que se generan unas líneas, no se ve visualmente muy bien, estéticamente no se ve muy bien, entonces vamos a agrandarlo, vamos a alargarlo y ahí estaría. Entonces, este gráfico ya nos dice más que una tabla, como dicen. Una foto habla más que 1000 palabras, un gráfico también habla más que 1000 datos. Entonces, este gráfico ya nos dice cómo es el comportamiento, cómo es la demanda de esta industria de energía en las 24 horas, ¿no? Ahora, para empezar a responder las preguntas, por ejemplo, vamos a ver el business case. ¿Qué es lo que nos decía el business case, no? El business case nos va a decir, por acá lo tengo, a ver, nos pregunta, ¿cuánta de energía se consume? Entonces, el business case nos decía cuánto se consumió de energía en total, ¿no? Entonces, acá con este gráfico, ¿podemos obtenerlo? No, ¿correcto? Entonces, para ello les voy a enseñar cómo hacer tarjetas en Power BI, medidas se llama, y vamos a hacer la primera creación de nuestra medida. Para eso, lo que yo utilizo es un artificio para crear una tabla de medidas. Solo sigan el procedimiento los que aún primera vez que lo hagan. Entonces le doy en introducir datos y le voy a poner medidas en esta ventana. En esta ventana me va a salir cuál es el nombre de la tabla que tú quieres introducir y me va a salir acá este pequeño logo, ¿no? Entonces le voy a dar en cargar. Cuando yo le doy cargar, Power BI va a detectar que yo he agregado una nueva tabla manual. Entonces lo que yo voy a hacer es venir aquí y ponerle en los 3 puntitos de aquí de la derecha, voy a ponerle nueva medida. Una medida es una fórmula, un cálculo que utilizamos en Power BI para obtener un valor o valores, digamos, ¿no? Entonces acá voy a poner un cálculo que va a ser el consumo de energía. Para el consumo de energía, lo que tenemos que poner es el nombre de la medida. Yo quiero que esta medida, esta fórmula se llame consumo de energía. Y le tenemos que poner 2 puntos. Y aquí vamos a empezar a poner nuestras fórmulas que se llaman DAX.
En las siguientes clases lo vamos a ver. Ahora estoy dándoles un panorama general de cómo funciona Power BI. Entonces, para hacer lo que yo necesito es la energía total, ¿verdad? Entonces necesito hacer simplemente una suma de todos los registros. Entonces, para una suma, como en el Excel, podemos usar suma. En este caso se usa sum, porque está en inglés. Entonces, ponemos sum 2, abrimos paréntesis y nos va a preguntar qué campo quieres sumar. Entonces, me va a mostrar todos los campos de la hoja 1 y me va a decir qué campo quieres hacer la suma, ¿no? Entonces, lo que yo quiero hacer es el campo consumo. Entonces, voy a seleccionar el campo, lo voy a cerrar y le voy a dar Enter, ¿no? Y ahí ya he creado mi primera medida. Como ven, sale una calculadora. Sale una pequeña calculadora diciéndote que esto es una fórmula, un cálculo, una medida. Y lo que voy a hacer yo es, voy a borrar esta columna. Voy a borrar, voy a ponerle eliminar del modelo, ¿sí? Y quiero mostrarle qué es lo que pasa. Lo que pasa es que se transformó a una calculadora y se crea como una tabla, una carpetita donde, digamos, yo voy a tener todas mis medidas. Entonces acá yo voy a tener mi medida consumo. Ahora, ¿cómo funciona esto? Ok, hice un cálculo, pero ¿cómo lo imprimo? ¿Cómo lo muestro en mi dashboard? Lo voy a mostrar insertando otro objeto visual. Pero el objeto visual, este es el segundo objeto visual que vamos a aprender hoy día, que es la tarjeta. Entonces, busco la tarjeta, acá la encuentro, dice 1, 2, 3, le doy clic y me la muestra aquí, por default, pero me sale vacía. Entonces, recuerden, para agregar campos, yo vengo, arrastro lo que sea el campo que quiero y lo pongo en la parte de abajo, en esta parte, ¿no? Que puede salir eje X, eje Y, campos, según el tipo de gráfico. Para mostrar una tarjeta, yo le voy a poner así. Ven que cuando jalamos el campo, se muestra automáticamente la medida, que es el valor de toda la energía, ¿no? Y con eso ya estaríamos resolviendo la primera pregunta del business case, ¿no? ¿Cuánto se consumía de energía en total? Este valor, ¿no? Entonces, vamos a darle un poco de forma, lo voy a poner por aquí, acá arriba, y para editar todos estos valores, lo que yo voy a hacer es, ok, tengo acá mis campos, ¿no? Pero seleccionando la medida, ven que se habilitan unas dos opciones aquí. Entonces lo que yo voy a hacer es irme al lapicito que me dice dar formato, es decir, maquillarlo, ¿no? Voy a venir aquí y, por ejemplo, la etiqueta de categoría lo voy a desactivar. ¿Por qué lo voy a desactivar? Porque no necesito que se vea ahí consumo de energía. Ahora, el valor del globo, lo que yo voy a hacer es disminuirle el tamaño al número, por ejemplo. Le voy a poner en 25. No necesito que sea tan grande. Ahora, la fuente voy a usar Trebuchet y ven cómo cambia. Le estoy dando formato al valor. Ahora, yo quisiera hacerle un título arriba, ¿no? Como decir, este es el consumo total. Para eso tengo que minimizar esto. Perdón, tengo que venir a la otra ventana que se llama general. Vengo a general y le doy en título. Le doy a activar. Y acá voy a poner mi título. Y voy a poner consumo total. Entonces acá ya le puse consumo total. Y vemos que en mi dashboard sale el consumo total. Yo le voy a dar la misma letra que es Trebuchet y le voy a dar centrar. Le voy a dar un color de fondo azul y le voy a dar un color de texto blanco. Entonces ahí ya hice mi primera tarjeta. Le he dado el título, digo, esto es un indicador del consumo total y este es mi valor de consumo, ¿no? Ahora, voy a agregar una tarjeta. Para esto voy a utilizar la misma forma. Entonces voy a agregarle una tarjeta para mostrar la fecha de hoy día, ¿no? Porque esta es la fórmula, este es el consumo de energía de hoy. Entonces voy a irme a crear otra medida. Voy a crear otra medida. Entonces voy a poner aquí fecha hoy, ¿no? Voy a poner fecha hoy. ¿Y cómo extraigo la fecha de hoy día? ¿Con qué fórmula? Como el Excel, ¿no? En este caso es con today.
Si yo utilizo esta fórmula, por ejemplo, y le doy clic en otro lado o simplemente enter, tengo que venir al campo, quitar este campo y venir y arrastrar este campo. Entonces ahí voy a tener, por ejemplo, me sale así, porque por default Power BI me está diciendo, esta es la fecha de hoy día, digamos, el 5 de agosto y la hora, ¿no? Una hora por default. Para eso lo que yo tengo que darle es un formato. Entonces voy a venir acá a formato, perdón, a la medida, perdón, le doy clic en la medida y me va a salir herramientas de medición. Y aquí le voy a dar el formato correspondiente de fecha. Le voy a dar short date. Giancarlo, disculpa, algo rápido, hay unas preguntas en el chat para ver si puedes responderlas. A ver. Ok. A ver, Neider me está consultando a qué energía se refiere, si activa o reactiva. Sí, la pregunta, perdón, el business case se refiere a la energía activa, ¿ok? Más adelante vamos a ver el monitoreo de la energía reactiva. Sí. Luego tenemos otra pregunta de, ¿puedes andarnos más sobre el if o el else if y else? Sí, lo vamos a ver más adelante, son campos condicionales, lo vamos a ver más adelante en las otras clases. Hoy día simplemente quería mostrarles cómo es que se usa a grandes rasgos, ¿no? Pero vamos a ver la sintaxis más adelante. Luego dicen si podría compartir el Excel. Sí, el Excel se va a compartir en un OneDrive, ¿no? Entonces sí, vamos a compartir el Excel. Ahora, quería seguirles mostrando cómo es que se utiliza esta medida. Por ejemplo, aquí ya le di el formato de hoy. Entonces, lo que yo voy a hacer es indicarle a las personas que vean mi dashboard, por ejemplo, este es el día en que están viendo el dashboard, ¿no? Ahora, vamos a seguir. Vamos a decir, ¿cuál era la otra pregunta del business case? Por ejemplo, ¿qué turno presenta mayor consumo de energía? ¿No? Este es mi business case. ¿Qué turno presenta mayor consumo de energía? Entonces, yo necesito un gráfico donde yo pueda tener la visibilidad de los 3 turnos y la cantidad de energía. Para este tipo de preguntas de cuánto es la proporción, cómo se reparte, cuánto es la dotación entre categorías, turnos, horas, países, lo que fuera, nuestros tipos. Entonces, lo que se hace generalmente es usar un gráfico de tortas. Entonces, vamos a buscar un gráfico circular, un pie chart, y lo vamos a poner aquí. Entonces, aquí ya lo tenemos un gráfico circular. Entonces, nos sale bio, y lo que tenemos que poner es, vamos a abrir la pantalla de visualizaciones y vamos a poner, el gráfico circular funciona de esta forma. Tenemos que poner la leyenda. Ustedes saben que siempre en un gráfico circular sale su leyenda. ¿Cuál va a ser nuestra leyenda? Nuestros tipos. ¿Qué tipos? Los turnos. Entonces vamos a poner los turnos. Ahí ya puse los turnos. ¿Y qué tengo que poner en la distribución del gráfico circular? El valor del consumo. Entonces voy a poner el valor de consumo. Entonces ahí lo tengo. Ahí ya tendría una respuesta rápida viendo quién es el que tiene mayor área circular de quién es el que consume mayor energía, ¿no? Por ejemplo, el que consume mayor energía es el turno B, como lo pueden ver. Pero ¿cuánto? ¿Cuánto lo podemos ver aquí, por ejemplo? Esto sería ¿cuánto? Sería este valor, 361.5. Y para otros valores, el turno C y el turno A tendría 281 y 351, ¿no? Entonces simplemente comparo los 3 valores y veo quién tiene más. O simplemente veo el que tiene mayor porcentaje, ¿no? Entonces así ya puedo responder la segunda pregunta y la tercera. Pero también voy a generar otro gráfico. Para generar otro gráfico voy a generar una tabla, por ejemplo, para donde tenga 2 columnas, el turno y la cantidad de energía. Para generar una tabla lo más rápido posible y no tener que estar creando otra tabla, voy a hacer esto. Voy a poner control C, voy a pegarlo, voy a ponerlo por aquí abajito y voy a darle clic en tabla. Y vemos que automáticamente, como el Excel cuando trabaja, reconoce lo que yo quiero mostrar. Y acá me muestra los turnos y el consumo. Entonces yo voy a darle, esto se puede, ¿cómo funcionaba en el Excel? ¿Se acuerdan? Para ordenar tenía que darle clic a una flechita, clic derecho,
ordenar de menor a mayor, ordenar de mayor a menor. ¿Cómo te permite ordenar acá el Power BI? Es dándole clic. Por ejemplo, ahí le damos clic y ha ordenado de menor a mayor. Le damos clic de nuevo y ha ordenado de mayor a menor. Entonces yo lo puedo dejar así y así responder a mi segunda pregunta del business case, ¿no? El turno que donde más cantidad de energía se consume es el turno B. Y el que ¿y cuánto? 361.50 kilowatts horas. El turno donde menos se consume energía es el turno C. ¿Cuánto? 281.16 kilowatts hora. Ahora, falta la pregunta 4 y 5, que ya para cerrar la clase de hoy día. Nos pregunta, ¿cuál fue la menor cantidad de energía registrada y mayor y en qué horario según tarifa? Y para eso vamos a usar los filtros. Les voy a enseñar cómo usar filtros. Para eso vamos a tener que venir y buscar un objeto visual que se llama segmentación de datos. ¿Por qué? Porque hace un segmento, un filtro, una clasificación, una categoría, etcétera, como que querramos llamar. Entonces vamos a darle clic y me genera este objeto visual vacío. Necesito poner campos. Y es realmente muy intuitivo el Power BI. ¿Qué necesito filtrar? Por ejemplo, yo necesito filtrar las zonas horarias, por ejemplo, ¿no? Los horarios tarifarios. Entonces le puedo dar clic en este check o le puedo seleccionar aquí. Y por ejemplo, ya me sale este típico filtro de campos de formularios, ¿no? Y van a ver lo que pasa cuando yo le doy clic, por ejemplo. Voy a minimizar esto, voy a minimizar esto. Y, por ejemplo, yo quiero ver de todos mis dashboards, solo quiero ver la fuera de punta. Entonces le voy a dar clic y ven que todos los valores cambió. Todos los valores de mi dashboard, de mis gráficos, varió. Le doy en punta y varía todo. Todo varía. Entonces, esto es muy dinámico y muy interactivo. ¿Por qué? Porque en una reunión, por ejemplo, que estemos con nuestro jefe nos dice, quiero ver el performance de la hora punta. Entonces vengo y doy clic. Ya, esta es mi performance. Y empiezo a analizar. Ok, esta es la gráfica. Solo se produce el turno B. Se consumió tanto. Ahora quiero ver mi hora fuera de punta. Mi hora fuera de punta se produce en los 3 turnos. Esta es la distribución de consumo. Este es el porcentaje. Esta es la distribución de cada 15 minutos. Y este es el consumo total, ¿no? Ahora la pregunta es, vamos a ver, nos dice, ¿cuál fue la mayor cantidad de energía registrada y en qué horario según tarifa? Entonces, vamos a ver. Cuando nosotros filtramos la fuera de punta, vamos a tener que tenemos un pico muy alto. Por ejemplo, tenemos este pico de acá, este pico de consumo. Ese sería nuestro valor máximo. Sería 15.70 y que se produce en la hora fuera de punta. Por ejemplo, si yo lo desfiltro, vemos que es el valor máximo de toda la gráfica. Entonces, ese fue el valor del máximo de energía registrada y se produjo en la hora punta. Perdón, en la hora fuera de punta, perdón. ¿En qué hora? A las 7:45 de la mañana. El Power BI ahí nos dice. Ahora, en la hora punta, ¿qué tenemos? En la hora punta, por ejemplo, tenemos el pico menor, la otra cresta, que se produce a las 6:30 de la noche. Y el menor consumo fue de 6.76 kilowatts. Entonces, aquí vamos a desfiltrar y vemos que no hemos inserado el dato, porque el dato solo es fuera de punta. Pero si vemos todo el panorama, se produjo un valor menor mínimo en otro horario, que es a las 12 de la mañana, que es de 5. Entonces, la respuesta a la pregunta 4, que nos dice, ¿cuál fue la energía máxima y en qué horario se produjo? La respuesta es, se produjo en la hora fuera de punta y se produjo con 15.70 kilowatts hora. Y el otro punto, ¿no? ¿Cuándo se produjo el otro mínimo? También se produjo en la hora fuera de punta y se produjo ¿y cuánto fue? Fue 5 kilowatts hora. Entonces, con esto ya estamos terminando nuestro business case
Espero la clase de hoy día les haya motivado a que continúen en las siguientes clases. En las siguientes clases vamos a ver un poco más de los gráficos más avanzados, transformaciones más avanzadas. Vamos a ver cómo conectar no solo Excel, vamos a ver cómo conectar nuestros recibos de luz, por ejemplo, nuestros PDFs. Vamos a ver distintas casuísticas. Vamos a ver, por ejemplo, este valor de acá de 768, cómo agregarle el kilowatts hora, porque a simple vista, si una persona lo ve, te puede preguntar, ¿pero en qué está? ¿En qué unidad está? ¿En megawatts hora? ¿Gigawatts hora? ¿Watt hora? ¿En qué unidad está? Entonces vamos a ver también cómo agregar eso y vamos a seguir con algunos trucos más, ¿no? Y les voy a contar también cómo se emplean estos dashboards, porque no es solo realizarlo y ya tengo mi dashboard, sino cómo es que se siguen alimentando estos dashboards. Vamos a hablar de algunas experiencias, algunos problemas que se presentan, porque como toda ventaja tiene sus desventajas, entonces voy a contarle también cómo es que se afrontan estas desventajas. Y bueno, eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Entonces, si tienen alguna duda, ahora es el momento. Quedan 4 minutos para resolver cualquier duda que tenga, cualquier pregunta que tenga. Entonces, nada, gracias por asistir a todas las personas que estuvieron durante la clase y espero seguir viéndolos en la siguiente clase, ¿no? De mi parte, la disposición en enseñarles todo esto que he aprendido durante mis prácticas para que puedan también ustedes emplearlo en eficiencia energética o en el campo que se vayan a involucrar profesionalmente, ¿no? Si tienen alguna duda o alguna pregunta, no, el Excel de órdenes de trabajo no es para eficiencia energética, es otro Excel que he estado trabajando yo personalmente. No. Entonces, si tienen alguna duda, ahora es el momento. Si tienen alguna duda de la clase, si no les quedó algo claro, quieren que vuelva a repetir. Entonces recuerden que el material de las grabaciones les vamos a subir un link compartido, las PPTs también y el Excel, porque vamos a utilizar Excel y bases de datos también los voy a compartir en el link, cosa que así ustedes con la clase grabada, el Excel y el Power BI pueden generar de nuevo este dashboard rápido y así practican, ¿no? Entonces, si no hay ninguna duda, creo que hasta aquí ya estaría acabando la clase, ¿verdad? Yamir, Edgar, ahí. Sí, tal cual. Sí, es un Excel que estábamos trabajando ahí donde estoy laborando actualmente. Las órdenes de trabajos, claro, son para el campo de mantenimiento. ¿Es solo visual? ¿Te refieres al Power BI? O sea, ¿es solo visual lo que generamos el dashboard? Si es así, o sea, en realidad, como te menciono, es una herramienta visual que nos permite y nos abre las puertas a los espacios de poder preguntarnos, cuestionarnos nuestra realidad. Es decir, nos permite mostrar lo que medimos, si es que lo medimos. Porque yo te comento en el día a día, en las industrias, a veces el apuro del día o las prioridades, a veces se dejan cosas muy básicas como medir, registrar datos, tenerlos en un Excel, e incluso no se tienen esos datos. Entonces, muchas veces cuando entren a realizar sus prácticas, algunas empresas no van a tener dashboards ni visualizaciones, solo se va a trabajar tal vez entre la intuición o la experiencia de los más que tienen un perfil senior tal vez, y les van a ir diciendo, esto es así, esto puede ser así, esto es más o menos así, este valor va entre este valor. Ajá. En la vista de modelo, claro, ajá,
En la vista modelo lo vamos a ver en la siguiente clase también. Es una parte de que hay que hacer la conexión. Ajá, claro, podemos tener distintas bases de datos y ahí los conectamos. Así es, José. Vamos ahí a hacer las conexiones de las bases de datos. La próxima clase vamos ya a ver un poco más detalle el software, ya no va a haber mucha teoría. Hoy día quería hacer la PPT para que nos quede claro un poco el panorama, no solo el software, sino por qué es tan importante en la actualidad el software y la eficiencia energética, ¿no? Bueno, entonces, dadas las 10 de la noche, por mi parte, gracias por su asistencia. Espero verlos en la próxima clase del jueves. Y nada, si no hay algo más ahí, Edgar, o Yamir, o José, entiendo que ya la clase la estamos ya terminando de grabar. Y bueno, me despido. Sí, de nada, Gustavo. Chao, 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 nos vemos.